Escénicas teatrales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango finaliza su semana de proyectos formativos integradores. Estos nos han permitido la inmersión y estudio y conocimiento de la labor del docente y del estudiante. Hemos podido comprender y apreciar la vida en el arte, la vida en el nicho. Hemos cambiado de escenarios y hemos trasladado estos espacios de creación a lugares cotidianos. Hemos trasladado la iluminación por un bombillo cotidiano o por una vela o por el focus que podemos inferir en. Entonces, el teatro hoy nace desde mi burbuja, parte desde lo íntimo y resuena en la colectividad. Hoy en nuestro último simposio tenemos como invitado y tenemos el gusto de compartir diálogo con el maestro Juan Cristóbal Comotti, de Argentina y Mendoza, quien nos acompaña hoy acerca de una charla, un debate poético, estético y también sobre la vida y obra que habita en él y que habita en los actores y en las obras que ha producido. Entonces damos la bienvenida a Juan Cristóbal Comotti. Es un honor encontrarnos con usted, maestro. Sabemos que es un hombre que lleva el teatro en la sangre, responde el teatro a los genes que lleva, porque creo y pienso que el teatro es una transmisión también de viejas tradiciones, y al ser una transmisión de las tradiciones, pues, que más que el ADN esté inmerso en ello. Entonces, por conocimiento, sabemos que tu padre y vienes de Cristóbal Arnold y Gladys Ravalle, que juntos han consolidado y construido en Cosala, en Mendoza, Argentina, teniendo un papel muy importante tu padre en la creación también de la comedia allí. Entonces, darte la bienvenida, saber que vienes con todo el ímpetu y la gana de compartirnos el conocimiento. Y muy buenas noches, Juan. 7 de la noche en Colombia, 9 de la noche en Argentina. Saludos y muy buena vibra, maestro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que hablar con gente de Medellín es como hablar con gente de mi provincia, porque somos parte de un territorio que no es la capital y que tiene otros ecos, otras resonancias muy semejantes, como el teatro independiente, como los maestros del teatro, como el tango, como el rock y como tantas cosas que tenemos en común que nos hacen, que nos aunan desde tan lejos y de tan cerca, ¿verdad? Tan lejos y tan cerca. Muy bien, Juan. Entonces demos inicio y demos paso un poco a esta plática, empezando un poquito, Juan, porque, bueno, hemos tenido la fortuna también de trabajar contigo aquí en Medellín, con un taller que viniste a impartir con la Universidad de Antioquia llamado Máquina Poética Teatral, y luego también en la producción de una obra. Entonces quisiera que nos empezásemos un poco la plática con esta relación que existe con la palabra, porque es un mundo también que no es muy convencional, que es un trabajo que no parte del cotidiano del ser, pero que se construye en la dramaturgia, se empieza a entretejer por un principio muy básico en tu trabajo, Juan, y yo creo que es la preparación. Entonces quisiéramos que iniciásemos esta charla con este primer ítem, que es la preparación del actor para que entre en este universo que es poético propio de él, pero que parte de algo muy subjetivo también que ya sentí. Entonces quisiera que hablásemos un poco de eso, Juan, porque recuerdo que en vuestro trabajo la música es una dramaturgia, la sonoridad no es un personaje, es la fuerza que habita el espacio para entablar relación. Entonces, bien, salud ahí por el mate. Quisiera platicar de inicio eso contigo. Sí, es evidente que por fortuna he tenido un buen estudiante que ha aprendido bastante con tantos años y que te acordás. En vos se da una conjunción que es también no solamente el hecho
del entrenamiento que pudimos compartir en la Universidad de Antioquia, sino también haber compartido un proceso de producción, pero más allá de lo personal que nos une, eh, me parece importante instalarnos sobre la base de un poco la experiencia, ¿no? Sobre todo en el tema de las escuelas de teatro y lo académico. ¿Por qué hago referencia a esto? Si bien tuve el honor de ser profesor de la maestría de la Universidad de Antioquia, además de darles taller a ustedes en la universidad, siempre encontré en lo académico un pro y un contra, hasta que pude establecer, mediante una beca del Estado aquí en Argentina, un, eh, una escuela de formación, que en este caso es de lo que vamos a hablar hoy un poco, que es el tema que te fascina a vos, que son las máquinas poéticas. ¿Qué me encontré cuando uno encuentra un maestro o cuando uno encuentra una vibración? Que de pronto me di cuenta que todo lo aprendido, estaba la posibilidad de desaprenderlo por la posibilidad de desligarse y tener el conocimiento de lo que no quería hacer. Sobre la base de esto, no es que esté renegando del conocimiento académico, ¿no? Porque yo me formé también en la universidad, en la licenciatura, en la maestría, hice un diplomado de impro muy bueno ahí también en Bogotá, pero mi formación es del teatro independiente. Por fortuna en la Argentina tenemos una universidad muy buena, Universidad Nacional de Cuyo, que es gratuita. Aún hasta que nos venga un Uribe a privatizarla, Dios quiera que no. Y no, se puede decir malas palabras, perdón. Bueno, el tema es que saber qué es lo que no se tiene que saber es la base del aprendizaje, me parece. Y eso me dio mucha alegría porque la palabra incertidumbre se transformó en otra cosa, se transformó en certeza, ¿no? Ese salto que uno daba al vacío tenía su intención en la misma acción de saltar, de entregarse, dependiendo la forma en que uno se arrojaba, de entregarse a lo que era el conocimiento del lenguaje. No, no era saltar al vacío nada más y estrellarse contra una roca, sino un poco aprender de la forma de lanzarse. Y en la forma está lo formal, digamos, la forma de realizarse. Y lo formal, vamos a decir, la forma de hacer, la forma de actuar, la forma de hacer una acción. En lo formal está la actuación. En toda una serie de artificios que uno le impone tal vez al cuerpo para que emerja la escena. Entonces, desde acá me quiero anclar por el tema de las preguntas, porque creo que sea un diálogo esto. Vamos a hablar de la estética como un resultante de percepción visual, digamos. Hablemos de estética en realidad para separarlo de poética como lo que el espectador ve cuando se traslada en el espacio, un actor, y cuál es el recorrido de traslación. Lo vayamos entendiendo, o sea, cuál es la poética este, de un autor que sea de la dramaturgia colombiana actual y la de Buenaventura, por ejemplo, ¿no? Si son similares, si son por qué, no sé, cuál es la poética de Terciopelado, cuál es la poética de Shakira, no sé, cuál era la poética de Juanes antes, cuando tenía ese grupo de metal, cuál es la poética de ahora. Como ven, los conocimientos en Argentina de música colombiana son muy básicos. Es muy interesante, digo, situarnos también desde la perspectiva de otros lenguajes. ¿Cuál es la poética de la música del Pacífico, de herencia de Timbiquí? ¿Cuál es la poética de la música del Atlántico? No sé. Como formas de hacerlas, de encarar la perspectiva de lo que llamamos estética y poética para hablar de una manera sencilla.
a partir de ahí, nada, quiero comenzar el diálogo con ustedes. Muy bien, Juan. En el trabajo, también que evidenciamos desde la puesta en escena, uno puede empezar a ir articulando o uniendo las diferentes también dramaturgias que pueden suceder allí, porque es todo un tejido, desde lo que sucede con el cuerpo, como le decía, en un espacio de tránsito, en un espacio que está sectorizado por lugares, también con lo que sucede con la música, con lo que sucede con la escenografía, porque trabajas con la escenografía, con el objeto. Entonces, cómo esos universos entrelazados se entrelazan y crean la poética, crean también este aliciente visual que nos genera esa sensación particular a ese espectador, porque lo que hace es vuestro trabajo y el trabajo de imagen es trabajar en una percepción personal y muy particular del espectador. Entonces, ¿cómo se entrelazan esas dramaturgias ahí, Juan, para empezar a encontrar esa poética que pienso que te la empieza a dar quién, los actores o ya es una línea que viene pensada y fundamentada, que tienes clara? De lo poético, en este caso yo les di para ustedes para ver un par de obras en las cuales después quiero que hablemos sobre eso, pero vos hablás de entrelazar y es muy sabia la palabra, porque no solamente el tema es crear lazos, sino generar entres. Una discusión en el tema de la acción dramática es que no hay una obra de teatro que nos corresponda a una percepción que dure más de 40 minutos si no pasa algo. Esa situación de que pasa algo entre nosotros tiene que ver con la forma del tratamiento en que yo trabaje. A eso le vamos a llamar operaciones físico-expresivas en el caso de lo que hemos aprendido en las máquinas teatrales. La forma de extrañar, le vamos a llamar extrañamiento también, ¿no? Que hoy en día Brecht en aquel tiempo le llamaría distanciamiento, o hay una confusión, ¿no? No sería lo mismo un distanciamiento social con la pandemia que un extrañamiento social, ¿no? Es más parecido a que si alguien me pasa sin mascarilla y me tose y de repente me parece que lo voy a mirar de una manera extrañada, disimulando o no, pero se trata del tratamiento en que yo le voy a dar a esa obra, a esa situación. Entonces, dentro de esa situación de extrañamiento, el hecho de extrañar es dar una vuelta de rosca a las situaciones. Extrañar, en el caso de las máquinas teatrales, corresponde a una metódica de entrenamiento. Vos le llamaste recién preparación, ¿no? Que sí, es eso. Es un modo bastante complejo que tiene mucha intervención. Es complicado para los actores de la escuela stanislavskiana, por llamarlo de alguna manera, hablar de intervención, porque estamos acostumbrados a generar procesos que tengan que ver con, en el caso de la dirección y de la actuación, con ver y hacer posteriormente una devolución y recomenzar con las correcciones. Y no un proceso tal vez de la dirección que tiene que ver con el acompañamiento y con la intervención metódica. Y mientras más interviene, esto también tiene que ver con Stanislavski, mientras más divido la unidad, más riqueza le saco a la acción. Y la acción en este caso no solamente tiene que ver con el qué pasa o con la confusión que tienen algunos actores que es ponerse a hacer acciones en el escenario, sino tiene que ver con el qué nos sucede entre nosotros, ¿no? Entre dos, podríamos decir,
una pareja podríamos decir, y hay algo, tenemos piel, ¿no? Podríamos decir en el fútbol que hay parejas o triadas de jugadores que son espectaculares. Nos pasa a nosotros con el Barcelona, que nuestro Messi no es lo mismo en el Barcelona que en nuestra selección, ¿no? Porque hay unos entres de esos jugadores de allá que son interesantes con su entrenamiento que no se producen en nuestra selección, por ejemplo. Entonces, la situación del entre por ahí puede tener que ver con una mirada. A mí me gusta un cuadro, si hablamos de epistemología desde la plástica. Yo me centro en un cuadro particular. A ver, ya vuelvo. Yo veo un Miró, ¿no? Para alguien que no ha visto un cuadro nunca, dice, esto lo hizo una sobrina que tengo yo en casa que tiene 4 años, ¿no es cierto? Pero en realidad, ¿qué veo cuando veo esto, no? ¿Por qué? ¿Cuál es el extrañamiento de una persona que se dedica a hacer imágenes de gordos? ¿Y por qué es tan famoso en todo el mundo? Cuando el extrañar significa para ese artista maravilloso que tuvieron ustedes, ¿no? Las figuras de grandes proporciones. Para tomar una lectura. Entonces, cuando yo veo un gordo me hace acordar a Botero. ¿Pero por qué? Porque es cotidiano y nunca me detuve a ver la naturaleza de lo que nosotros creemos que es estándar, ¿no es cierto? Por ejemplo, por dar un ejemplo, este extrañamiento es la base del universo poético. Aquí tenemos que dividir las aguas, no podemos confundir la poesía con lo poético, aunque ayuda muchísimo. Si ustedes leen, no sé, por ejemplo, una obra de Arístides Vargas, el sistema poético de la narrativa es perfecto para tener la poesía al servicio del teatro, pero no estamos hablando para nada de un teatro poesía, y en esto quiero ser claro, aunque la poesía es un baluarte muy importante. Entonces, mi querido Esteban, lo que tenemos por un lado es el cuerpo, por otro lado el espacio, van a estar cruzados por una línea de tiempo que va a tener constante intervención, y se llama la continuidad. La continuidad de esta línea de tiempo en realidad tiene que ser absolutamente contraria, o sea, lo que llamaremos la discontinuidad. Si yo discontinúo la palabra, que la teníamos por acá, si discontinúo la palabra, una buena metódica para la improvisación es trabajar con la asociación libre, como esos ejercicios tal vez de cuando éramos jóvenes y uno empezaba con un cuento, otro seguía, otro seguía. Muchas letras del rock nacional argentino se escribieron, por ejemplo, con una frase cada uno, ¿no? Esto es como fundamental y es como una base del surrealismo, tan desprestigiado también. Yo creo que una cosa muy buena que pueden hacer es no subestimar los manifiestos surrealistas, los dos, los de Breton. No sé si son más, pero ahí hay una metódica muy importante del teatro para tener en cuenta para la dramaturgia. Ustedes que estudian mucho, por lo que he visto de su escuela de dramaturgia, ¿no? Los manifiestos surrealistas son bárbaros para esto. Y todos los poetas surrealistas, ustedes han conocido, no sé, por ejemplo, Girondo, ¿no? Por la película, tal vez, argentina. Si decimos, eso es surrealista, ¿no? Como si fuera así un adjetivo el género. Y en realidad lo interesante es que podamos ver en la métrica del surrealismo que hay una estructura y una forma. Y cada poema surrealista, como si yo te dijera también, por darte un ejemplo, una obra de, no sé, Thomas Bernhard, o una obra del mismo Arístides, a lo mejor que lo tenemos en común, tiene cierta metódica no lineal, tal vez es una línea con una espiral que va dando situaciones cíclicas que se van transformando cada vez que vuelven, o cuál sea la línea de la dramaturgia, que tienen un sentido distinto y que extrañadamente forman una convención de signos que nos dan un discurso.
Discurso responde a la palabra, ¿qué me quiere decir? ¿No es cierto? ¿Cuál es la especificidad? Ese discurso de la dramaturgia de la palabra es una forma distinta que tiene la magia del teatro de mostrarnos a nosotros qué se quiere decir de otra manera, que no lo va a poder igualar nunca, ni un holograma, ni una película que tiene que seguir generalmente cánones más aristotélicos, locaciones más realistas, bueno, la gente del cine que se vuelve toda muy loca con eso, ¿no? Y que ni la mayor tecnología, aunque trabaje al servicio nuestro, va a poder evitar esa sensación mágica que tiene la teatralidad. Para no irme del tema, entonces la palabra, evidentemente al principio empieza a trabajarse de una manera rota, le decimos, en este principio de entenderlo como una máquina teatral, pero para desembarcar en un territorio concreto. Hay ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, como si tuviésemos muchas hojas y nosotros pudiésemos elegir material de esas hojas mientras la vamos leyendo, mezclándolo con situaciones muy particulares. No sé, charlábamos antes de la conversación, ¿no es cierto? Por ejemplo, el vendedor de aguacates, ¿no? Dentro de un léxico que tenga que ver para investigar con eso. ¿Y cuál es su mundo y de qué habla? Utilizando como territorio tal vez el vendedor de aguacates, pero trabajando con el tema de lo poético y de la poesía, y tal vez con algo relacionado al mismo tema como un subtema, como no sé, un libro de chef de los años 1800, por decir algo, ¿no? De esta manera trabajamos la discontinuidad de la palabra. La palabra no es una palabra lineal. Aquí quiero establecer una arista muy importante que es la de la absurdidad y el teatro del absurdo. ¿Por qué me detengo en esto? Porque ustedes van a ver, cuando comienzan algunos trabajos, o algunas cosas que son muy interesantes, que enseguida, como si fuese una subestimación de los críticos o de los análisis, uno entra a decir, y eso es del teatro del absurdo, ¿no? Como diciendo, es una cosa loca, eso es, claro, se encasilla en un género, no lo sabemos explicar, o tiene ruptura de lenguaje en la dramaturgia, y vamos a decir que pertenece a la absurdidad. Cuando uno empieza a escuchar a esta gente o a estos teatreros que se jactan de los términos y no del lenguaje corporal para la creación escénica, ¿no? Yo puedo ir a ver una obra de Elkin Holguín y ser muy fácil un crítico de teatro y decir, eso es el teatro del absurdo, lo que hace Elkin. Cuando yo lo que hace Elkin tal vez lo veo en una esquina de Medellín observando a la gente pasar y me parece una situación muy natural. Entonces digo, ¿por qué algo que a mí me parece realista a otro le va a parecer del absurdo? Volviendo al esquema de la palabra, ¿no? Y el tratamiento que un autor particular como es Elkin en sus obras trabaja dependiendo de un producto que yo he visto, de su escuela. Muy bien hecho. Por otro lado, volviendo a ese tema, entonces decimos utilizar como piedra de toque, como empujón, el territorio de la poesía conviene para ver hacia dónde podemos desembarcar, porque es mirar las cosas desde otro lado y lo que nosotros buscamos es la otredad. En el tema de la absurdidad, como género, tenemos un absurdo que es estructural, que tiene que ver con la ruptura del lenguaje y con tanto del tiempo como de la palabra, lo que vendría siendo, no sé, La espera trágica de Pavlovsky o alguna obra de Leo Maslías, tal vez por ahí, situándonos lo más latinoamericano. Un absurdo social, que es un absurdo de situación, donde la situación es lo absurdo, pero no lo que sucede. Y un absurdo más que tiene que ver con un absurdo bresquiano, donde lo que acontece tiene que ver con lo comunitario y con lo social. Estos análisis de la absurdidad también sirven para verlos desde otro enfoque que no sea analizarlo como un punto de vista crítico adjetivista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los personajes del absurdo son grotescos también, y ahí podríamos conjurar también con las dicotomías que tienen los géneros y las adjetivaciones. Pero bueno,
De la palabra vamos al tema del espacio. Hablabas recién de un espacio fragmentado y sí, en los ejercicios es conveniente trabajar desde un espacio fragmentado que es muy parecido al expresionista, digamos, con luces muy puntuales sobre cierta mobiliaria. Yo tengo una luz sobre una mesa donde hay tal vez una máquina de escribir, ¿no es cierto? Y eso tiene que estar mirando hacia un lado y nosotros, y ese espacio tal vez lo que hace es ser testigo de otras cosas. Entonces establecemos ciertas reglas espaciales que nos sirven para avanzar en la investigación. Tal cual una obra, ¿no? Cada escena tiene su espacio. Si yo me corro de la luz o hago 2 pasos más allá, le estoy diciendo a mi compañero con el lenguaje de esa obra, de esa máquina en específica que es esa obra, y mira, te está saliendo de código de la teatralidad. No te sentabas ahí, no te parabas en este momento, ¿no? Es como una secuencia muy precisa de acciones y de movimientos, que en la espacialidad conviene resumir en esa manera. Tanto en la palabra como en el espacio, me parece que la discontinuidad también tiene que ver con la posibilidad de realentar, con la posibilidad de no trabajar con lo que llamamos un tiempo histórico, un tiempo como realista de la naturalidad de afuera, sino dejar todo afuera y meternos en una investigación más lúdica, más divertida, que es cómo romper a lo mejor ese ritmo que yo tengo en el decir, que mi palabra sea extrañada, tal vez no sea un lenguaje hablado, pero tampoco sea un lenguaje cantado, ¿no? Que pudiera ser entre un respiro y un canto, tal vez, ¿no? Todo lo contrario, la impro, match y catch me parece que corresponde más a un lenguaje audiovisual, explosivo, condescendiente, extrema derecha, digamos, pero que tiene tanto en común como todos los sistemas de improvisación, que es el estar a favor, que es el poner el cuerpo. Y en este caso, hablando de la espacialidad y del cuerpo, vamos a hablar con un cuerpo que también corresponda hacia esos estadios. Un cuerpo retorcido, un cuerpo fragmentado, un cuerpo estirado, un cuerpo superpuesto. Que tengamos la posibilidad de imaginar un cuerpo como si estuviese siendo pintado. El pintor, con sus claros oscuros, realizaría unas acciones, o el historietista realizaría unas acciones particulares sobre ese cuerpo, si tuviera que dibujarlo o pintarlo. Y me parece que la observación en este cruce eh, estaría dado por la discontinuidad en esa necesidad de realentar, de estrujar, de superponer, que tiene también la plástica que podemos agregar a cualquier género teatral. Dentro de estas 3 líneas podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero cómo el tiempo los cruza con una línea de discontinuidad y de intervención. Entonces conviene tal vez en la palabra intentar que un 60% de lo que digo sea silencio. Intentar que no hable yo, que hable el compañero. Intentar que este lenguaje, que es la palabra, que se sitúa mucho en la forma de decir las cosas para que la imagen, como en el teatro postdramático, se haga en la cabeza de la persona, como lo hacían nuestros viejos actores del radioteatro, o como lo hacen con alevosía los relatores de fútbol de la radio y no de la TV, ¿vieron? Para que yo me imagine esa misma acción como está aconteciendo de otra manera, o los relatos de los cuentacuentos, o las historias de los fogones, ¿no? Darle una impronta a la palabra de validez, tal vez un poco más exacerbada en una primera instancia, ¿no? Para el entrenamiento, digo, y tener la posibilidad de desacelerar, de bajar un cambio y dejar que el otro hable, o tener la posibilidad de ser aburridos, de no hablar por un tiempo, a ver cómo se rellenan esos espacios, de hablar en distintas velocidades. Lo mismo en el espacio, es más importante el que va llegando a una zona de luz, ese trayecto es más importante que una vez que se llega, ¿no?
Y cuando uno llega y empieza a establecer una relación con el compañero, qué bueno que esa relación se aborte, ¿no? Que el compañero se vaya a la mitad, que no se desarrolle, que sea como un fractal. Entonces tal vez otro compañero entra con una impronta que viene de otro lado, de otra zona de luz, y me resignifica lo que yo quería decir o lo que el espectador está viendo. Como tener esa insignia de la afirmación en la confianza de ese tipo de, entre comillas, negaciones, ¿no? Esas negaciones espaciales están, por ejemplo, a favor de lo corporal. Y lo mismo en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo. Tener la posibilidad de entregarme y no ser más que el compañero, ni menos, ni tampoco estar en una situación de creación colectiva donde todos tenemos que tener un poquito de participación. Tal vez el compañero sea una sucesión de monólogos con pequeñas intervenciones de diálogos, toda la escena. Tal vez yo no hable nunca, o tal vez hable mucho, pero estamos acostumbrados, compañeros, a un teatro que tiene que ver con el hablar, que viene de la dramaturgia, donde uno siente que está actuando cuando le toca el parlamento. Parece una broma, pero vean una obra sin sonido en un video y se van a dar cuenta que el que está actuando es el que está moviendo las... Muy bien, Juan, muy bien, has tocado estos tres elementos también muy principales para el trabajo del actor, ¿no? Uno de los elementos que olvidamos mucho es el silencio antes de la acción, ¿no? El silencio, no llamándose acción al movimiento del corpus, sino llamándose también acción a lo que obedece a una línea del pensar, a una línea del sentir, a una línea del observar para poder ser, ¿cierto? No para representar, porque es muy sincero lo que ocurre allí. Por eso en el inicio te incitaba a que, claro, el tránsito del actor para llegar a esta deconstrucción, tanto de cuerpo como de voz, como de texto, como de su dramaturgia, del hablar, está inferido por un proceso eh, que tendrá que ver, pienso, con ese universo ahí sensible que le detona esas asociaciones y esa manera en el decir. Entonces es muy clave esta deconstrucción o esta desarticulación de lo vocal, del lenguaje, de la palabra, que la palabra puede tener diferentes ritmos o diferentes tildes, o se puede decir al revés. O sea, hay un juego ahí con el léxico que es muy rico, donde, donde claro, ocurre y empieza a pasar eh, ese signo particular o ese bios, esa ideología vuestra, que creo que se puede empezar a llamar poética, desde lo que es el elemento del habla. Entonces aquí vamos, Juan, con algo que empezabas a tocar, ya tocaste el espacio, luego del habla, pues el espacio que también eh, viene por algo, no es una linealidad continua, ocurren elipsis de tiempo, ¿cierto? Ocurren atemporalidades allí, pero empieza a tener relación con el corpus, con el corpus, con el ánima del actor, porque también si hay una desarticulación de la palabra, también hay una desarticulación del cuerpo del actor. O sea, no se está trabajando en el estado natural y no se está trabajando en el estado de comportamiento cotidiano, de gestos o de acciones eh, que están regidas por lo natural, sino que hay otra búsqueda también allí donde se trabaja o empieza a aparecer estos principios del animal, estos principios grotescos, estos principios del esperpento, estos principios que están muy guardados en, la, en, el, en el comportamiento del hombre. Entonces quisiera que tocáramos un poco esa manera, ya como el cuerpo también tiene una desarticulación de la acción, como el cuerpo tiene una desarticulación de la acción.
estamos muy acostumbrados a la palabra acción, cuando en este caso yo creo que la acción cuando acontece cruzada son de pequeños movimientos que tienen que ver no solamente con una plástica de los cuerpos en general, con ciertos órdenes que nosotros ponemos, sino con la necesidad de corresponder a un discurso que empieza a emerger con estos ejercicios. Recordemos que estamos hablando de ejercicios de creación, de dramaturgia, no sé, a mí que soy teatrero me gusta ir a ver obras de estas características, pero como director también me gusta pensar un poco en el público. Y cuando uno va a ver una obra con estas características, por ahí no entiende nada, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo nosotros podemos mixturar este lenguaje con el territorio del mundo y el discurso? Si no, nos miramos el ombligo y perdemos espectadores también. Entonces, yo puedo sacrificar cualquiera de estos tres elementos. O sea, esta obra en el espacio, bueno, esta vez voy a trabajar con luz y va a haber una cama de un hospital y va a haber luz de tubo. Y yo prescindo de la fragmentación, pero está acá, en mi mecanismo de mi máquina adentro filosófica de que yo estoy prescindiendo de ese elemento porque vive en mí y ahora voy a lo que empezábamos, que es saber lo que no tengo que saber, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos disimular esa teatralidad como si fuese un enmascaramiento, son máscaras que nosotros le ponemos al discurso porque en realidad lo que queremos expresar es diferentes cosas. En el caso de estos ejercicios, lo lindo es que aparecen temas muy recurrentes y que después empiezan a ser temáticos, como ser, no sé, todas las situaciones filosóficas que tienen que ver con la angustia existencial o líneas de cuestiones como Alejandra Pizarnik, temáticas que tienen que ver como, les recomiendo que lean Olga Orozco, todas ese tipo de temáticas que aparecen en esos poemas o en obras como las de Becker, como la de Ionesco. Este, siempre vamos a estar esperando ese Godot ahí en estos ejercicios. Aparecen cuentos, aparecen mitos de la infancia, eh, aparece el tema recurrente del nacimiento y por supuesto de la muerte. Siempre que tenemos un encuentro con un espectador, los dos estamos sacrificando algo y tenemos algo que ver con la muerte. Me parece que yo no arriesgo nada en mi casa, de mi computadora, si esto fuese un monólogo. Pero si me viniesen a ver al teatro, y a lo mejor los asaltan, ¿no? ¿Qué sabemos que puede pasar? Entonces, mi acto también es un acto efímero, se termina. El acto teatral se termina, no es una película. Y está relacionado con la muerte, no lo vas a ver dos veces igual, muere allí. Entonces realmente es una situación donde el espectador es complicado porque indirectamente se ve reflejado. Y qué lindo que es cuando la temática de los ejercicios deviene en el no enmascaramiento de estos temas, sino trabajar estos temas con sinceridad desde todas las acciones hasta las más cotidianas. Es como si a través del cuerpo pudiésemos reflejar con pequeños juegos o rellenos o artificios que hacemos en la vida para no aceptar que nos vamos a morir en cualquier momento. Esa situación, ¿no? Y eso es muy bueno porque es como si uno estuviese perdido en una isla y tuviese que, antes de que caiga la noche, inventarse juegos o ponerse a sobrevivir. Todas esas situaciones de campamento son muy atractivas. Eh, ¿Qué hacemos para rellenar esa angustia con lo lúdico? ¿Qué hacemos en la vida? Miramos fútbol, vamos al teatro, estudiamos teatro, jugamos a la quiniela, a la lotería, nos hacemos paramilitares, tenemos sexo, ¿no? Lo que Cerati llamaría eh, mecanismo de ilusión. Cuando él decía, la poesía es la única verdad, sacar belleza de este caos es virtud, pero ese caos es lo entretenido. Poder arrojarnos a ese caos para sacar la belleza del territorio, me parece. Este,
En ese sentido, yo creo que para el entrenamiento del actor, todo lo que tenga que ver con el cansancio corporal, eh, con disciplinas como el yoga, como el afro, eh, todo lo que a mí me saque de esa situación de esas ganas que tengo de hacer teatro, que son tan nocivas para el momento de tan particular de la teatralidad que tenemos, ¿no? Que hemos estado toda una semana esperando para hacer una función y que vengan y que me vean y cómo sacarse todo eso de encima, cómo sacarse todo esto de encima, toda la cabeza que nosotros tenemos en el momento de ingresar a la teatralidad, siendo que no nos las vamos a poder sacar tampoco, por más budistas que seamos o teatro oriental que estudiemos. La realidad es que ahí estamos debajo de un artefacto que se nos puede caer en la cabeza, en este hecho tercermundista que tenemos, de una persona que puede empezar a estornudar hasta taparnos el volumen, de un teléfono celular que puede sonar en el medio de un monólogo en el cual yo estoy encontrando una belleza exhaustiva en mi forma de que se me caiga el llanto por el costado del ojo. No sé, es lo maravilloso de nuestro lenguaje, no deja de ser un lenguaje. Y nuestra organicidad tiene que ver con la organización y la verosimilitud que lo ponga en los estados de ese lenguaje. No sé si me estoy yendo al carajo, como decimos acá, pero pregunten, amigos. Muy bien, Juan, estamos ahí atentísimos a ti. Por acá nos surge una pregunta y nos dicen, Juan, que hay tres líneas importantes para la puesta en escena, ¿cierto? Ya habíamos, inclusive habíamos hablado, ya nos habías hablado de esta línea de la acción, de esta línea del texto, de la palabra, del paisaje sonoro, que es muy vital, ¿cierto? El universo sonoro, lo que se está construyendo, no solamente con el decir, con el articular el fonema, sino con lo que también se está creando, con los sonidos onomatopéyicos, con el trabajo no verbal, ¿cierto? Con un trabajo bastante específico de voz. Entonces teníamos tres líneas importantes para la puesta en escena, la línea de texto, o sea, de dramaturgia, la línea de la acción, o sea, a través también de circundar lo que está pasando en el movimiento y la línea de la imagen, ¿cierto? Entonces, según ello, podríamos también tener una línea poética, y si es así, ¿cómo, cómo es el cauce de? Es una pregunta. De impronta inicial, recomendable, la línea del espacio, que puede ser fragmentado, ¿no? Y en donde también es muy importante el espacio no lumínico, el espacio de sombra, y la línea del cuerpo, en donde el cual nosotros supeditamos al cuerpo o exigimos al cuerpo, por, no sé si supeditar, exigimos al cuerpo a entrar en unos estadios no convencionales, en unos estadios tal vez, tal como decimos, más animales, en unos estadios más plásticos, donde los cuerpos se pueden superponer, donde los cuerpos pueden tener unos movimientos que tengan que ver con esa espera que dijimos lúdica de juego existencial, donde cada tratamiento de lo que yo hago, por minúsculo que sea muy importante, ¿no? Si yo voy a tomar mate, tendré una manera de tomar mate y a lo mejor detendré, realentaré, no tomaré y volveré a tomar. No sé, ¿no es cierto? Estas tres líneas, en constante, en particular y en colectivo, están atravesadas por la línea de tiempo. La línea de tiempo en esta fragmentación lo que trae es una discontinuidad, digamos. Nosotros podemos tener introducción, nudo y desenlace para nuestro ejercicio y lo vamos a saber ir llevando, pero no es nuestra meta trabajar con un tiempo cronológico. La impro no trabaja nunca con el tiempo cronológico, va con el feedback, vuelve, tiene esa situación que no tiene el cine, ¿no? Que es tan unívoca en su tratamiento temporal, o del teatro que se quiere parecer al cine,
y la herencia que hemos tenido de todo ese teatro de la escuela de Strasberg, que ha sido revolucionario en su momento, que corresponde a querer asemejar al teatro o con el cine o con la vida y que el teatro sea un espejo de la vida. Más bien lo que estamos proponiendo acá, como dice Pompeo Diver también, que es el maestro y el creador de todo esto, es una situación caleidoscópica donde ese espejo, donde se produzca un estallido con la forma que yo tengo, tal vez de tirarle un piedrazo, y que esos reflejos que vengan me dan a mí la impronta de esa misma imagen fragmentada y que yo, pudiendo ver ese caleidoscopio, reinterprete esa imagen. Porque es un poco la vida eso. Todo el tiempo la vida nos va dando una situación no lineal, nos pasan demasiadas cosas cruzadas, todo lo que va pasando por mi cabeza, todo lo que está pensando una persona que está ahí, que tal vez se está aburriendo, que tal vez no, que tal vez está prestando atención, que tal vez pasó el vendedor de aguacate, no sé, y todas las cosas, los imprevistos, ¿no? Hacer de esos imprevistos acción, hacer de lo accidental lo incidental, ¿no? Hablabas de lo musical también, es muy importante trabajar y hacer un acompañamiento musical que no tenga que ver con generar climas para situaciones, sino una divergencia climática, atmosférica, que acompañe un movimiento que no sea realista, ¿no? Como esas músicas contemporáneas que por momentos son estridentes y por momentos se quedan en una pulsación que parece un electrocardiograma y de repente arranca la orquesta, ¿no? Como si fuese algo por el estilo, ¿no? Esa música sirve muchísimo para acompañar este tipo de ejercicios. Y de ahí todo lo que pueda emerger, todo, ¿no? Hasta han salido cosas con muchísimo humor, no sé. El trabajo puede desembarcar en miles de cosas, como ha desembarcado en obras de teatro, como ha desembarcado en ejercicios que se presentan al público, como han desembarcado en investigaciones que tienen que ver con cuestiones cinematográficas. Eh, Hay una teatrista que hace clown que se llama Ángela, con la cual trabajamos, una obra que se llamó Puente Roto, con esta estética. Hizo un trabajo muy importante de las máquinas teatrales con un seminario que realizamos que tenía que ver con la desterritorialización, o lo que llaman ustedes el tema de los desplazados también en Medellín. Y bueno, en fin, miles de cosas emergen rompiendo un poco la cotidianidad del teatro y entregándose a una lúdica distinta que corresponde a este tipo de fórmulas, pero también a saber que estas fórmulas yo las tengo que discontinuar. O sea, como si yo pudiese discontinuar esa discontinuidad, por momento enmascararla, ¿no? Para que ni siquiera se note que estoy discontinuando estos elementos. Eso me parece que también es muy importante. ¿Y bajo qué lo enmascaro? Bajo situaciones que tengan tal vez que ver con la vida de algunos personajes o elementos del territorio que a nosotros nos, eh, nos lleguen de alguna manera, que pueden tener que ver con cuestiones de mi ciudad, una persona que fabrica arepas en un almacén, un museo típico, ¿no? Siempre conviene para este tipo de situaciones alejarnos de palabras como, no sé, multiprocesadora, o de situarnos en lugares alejarnos de los nombres propios, alejarnos como en la improvisación de situaciones que tiene que ver con decir eso, ese está loco, o ese está borracho, o esto es absurdo o grotesco, ¿no? Sacarnos un poco la enciclopedia también y seguir ciertos códigos que hacen que nuestra incertidumbre vaya por un camino de otro tipo de certidumbre, ¿no? Transitar lo dorsal, lanzarnos hacia el accidente, eh, y tener el espacio de los cuerpos de nuestros compañeros con muchísimo respeto para la entrega de la teatralidad. Y ahí emergen sin apuro territorios que son fascinantes, fascinantes. Juan, mm,
para inducir todo este proceso que denominamos también, ocurre en el actor con una fascinación, con una magia natural, orgánica, que también es, que también la detona el director. Pues yo quisiera saber si este proceso creativo parte ya de un texto que tengas o, o parte de una asociación de un cuadro que te gusta, de la pintura o de la poesía que lees, o también recuerdo que de lo escenográfico también puedes partir de encontrarte la boina, una boina y una máquina de escribir y una luz que titila. Entonces, a través quizá de esa imagen dices, voy a partir, me voy a aventurar en la creación a través de ese universo que denominas también una especie de incógnita, ¿cierto? Que sucede allí en la creación del escenario, ese espacio vacío. ¿Cómo lo atacas? Entonces, para la creación, tú partes de un texto, ya tienes una dramaturgia que escribes, o te basas en estos elementos que te he derivado, bien sea una imagen o bien sea una pulsión, un impulso, una asociación que tienes, la reunión con los actores, hablar de un tema, porque sabemos que influye mucho todo este contexto social, político y de la historia. También, bueno, esta te la dejo ahí en el aire porque es un momento donde aflora otra poética en la ciudad, en el mundo, para lo que acontece y pasa. De seguro nos cambiará mucho, pero esa te la dejaré para luego. Entonces quería preguntarte sobre esta manera de cómo llegar a la creación de, si viene sugerida por un texto o si viene sugerida por algo que no está en el papel ya. ¿Me comprendes? Lo que pasa es que es muy personal. Cualquiera de estos elementos que yo nombré nos pueden a nosotros sugerir la manera de extrañar, desde un texto, desde un movimiento, desde una imagen motivadora. Es la particularidad de cada uno dentro de un lenguaje. Es más fácil de explicar dentro de la música, porque la música se ciñe tal vez a la rima, a los códigos climáticos que vienen cuando un tema tiene un estribillo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tan difícil en el teatro porque volvemos a la cuestión del texto. Fíjate, cuando yo hablaba de la palabra no nombraba el texto, porque estamos muy supeditados al texto teatral. ¿Mm? Yo puedo hacer una dramaturgia de escritorio tal vez, pero tener a la máquina en la cabeza y a imaginarme un actor de mi compañía que en un momento siempre ese gordo botero que tengo ahí en la compañía, cuando se pone a comer, no habla, mientras todos nosotros estamos hablando. Es extraño. ¿Por qué él come esa presa de pollo con la mano y mira hacia algunos lados como si alguien se la fuese a robar? No sé, inventando una situación cotidiana, de ahí a mí me nace una obra, de esa mirada, tal vez de un ejercicio, y tal vez ese pollo que está comiendo derive en una situación de hablar de un gallinero donde un grupo de paramilitares ataca, quema a las gallinas y se lleva a la gente y la gente tiene que desplazarse y esa sea mi obra y emergió de la imagen que yo tenía de un, no sé, la visión de mundo particular, en mi caso que me preguntaste personal, tiene que ver con lo nacional. En este caso yo trataba de hablar desde mi enfoque de lo nacional de ustedes porque, bueno, he convivido mucho con ustedes, acabo de salir de un proceso también de una obra muy linda, muy dentro de esta línea poética, que es de Fabio Rubiano, que se llama, se me fue el nombre. Acá tengo una apuntadora, cada vez que ladran los perros. Es interesante lo que sucede en esa obra. Entiendo que Rubiano a lo mejor es como un niño mimado del teatro colombiano, y etcétera, etcétera, una especie de Spregelburg de la Argentina, pero es una obra brillante dentro de lo que yo estoy tratando de explicar de lo poético, ¿no? Lo que pasa con los perros en esa obra es fascinante.
Y me parece que es un ejemplo de la dramaturgia nacional de ustedes, ese tipo de, bueno, La Orgía de Buenaventura y muchas otras obras que que son maravillosas. Ustedes tienen ahí a Freire. Perdón que me puse de pie, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué es todo lo que pasa por la Chiqui, por ejemplo? Entonces, esas perspectivas de mundo son las que a mí particularmente me tocan, y yo quisiera hablar de eso a través de cierto extrañamiento, porque también es una manera de que a mí eso me llegue, porque cuando yo me reflejo en algo cotidiano y lo resignifico, la obra sigue viviendo después de que yo la hago, ¿no? Yo veo ese elemento, yo veo un gordo, después de ver a Botero, insisto con el tema, y recuerdo los gordos de Botero, y me está tratando de decir algo, tal vez se puede ser alegre, tal vez uno puede vestir, tal vez uno puede bailar tango siendo gordo también, no sé, miles de cosas que tienen que ver con las lecturas y la visión del mundo de cada uno. Pero tener fórmulas no está bueno. La máquina teatral es un ejercicio de improvisación que se basa en un formato de lo formal. De ahí pueden emerger obras de teatro espectaculares, pero pueden emerger situaciones de improvisación mucho más espectaculares que las obras de teatro, como muchas improvisaciones que yo he visto ahí en su ciudad. No recuerdo el nombre, pero fui a ver Acción Impro, una obra de teatro fabulosa, ¿no? Escribían unas cosas en unos pizarrones y armaban una obra en 3 patadas y yo no podía creer que eso no estuviese guionado. Entonces, también es una forma, es una visión de mundo, ¿no? Cuando uno empieza, por ejemplo, a leer poesía, a escuchar otro tipo de música que no sea estándar. A propósito de eso, aprovecho para decir que hoy salió el nuevo disco de Silvio Rodríguez. También es un cantautor que anda por esos lares. Uno se llena el alma y cuando esas cosas que le llenan el alma a uno las quiere demostrar con los códigos de la vida, demasiado tenemos con la vida, ¿no? En un teatro que tiene que querer que ver con la vida todavía. Todavía vamos a ver obras de teatro y aplaudimos la escenografía. Todavía eh, los grupos siguen representando los mismos autores de siempre, que todavía la gente va a ver obras de teatro donde hay actores de la televisión. O sea, estamos enmarañados también dentro de todas esas confusiones que tienen que ver con el campo histórico en el que vivimos. Nos renegamos a ver la transversalidad que tiene el teatro dentro de todas las posibilidades que nos ofrece ese mundo gratuitamente, ¿no? Yo inauguro acá el espacio de mi estantería y tal vez en la pantalla nadie la esté viendo, pero yo en el escenario puse la estantería y yo no puedo pasar por ahí de nuevo porque la gente sabe que ahí hay una estantería. Y miren qué barato que nos sale. No tuvimos que pedirle a nadie un permiso de locación especial, ni pagar, ni construir una estantería. Entonces está en el tratamiento que yo le dé a ese mobiliario con mi cuerpo como actor, con mi extrañamiento, en qué se puede transformar. Y que deje de ser una estantería y sea la torre de Pisa torcida, porque se quebró una pata, que era la pata que yo necesitaba para seguir caminando y poder llegar hacia, etcétera, etcétera, ¿no? Se trabaja mucho con el nivel de asociación, como decías vos recién. Entonces, extrañar me parece que es el camino, ¿no? Y tener la posibilidad de contactarnos diariamente con esa situación de extrañamiento. Ejercicios, miles. Todos los que tienen que ver con la meditación, con bajar un cambio, con cansarse, siempre nos sirve, ¿no? La gente que le gusta salir a correr, una vez que corrió mucho, cómo se siente y descansó y tomó aire, la gente que hace yoga, la gente que hace tai chi chuan, ¿no? La gente que entrena distintas disciplinas de ejercicios teatrales como el Suzuki, insisto, todas esas situaciones nos ponen en un nivel
excelente que nos impiden que la cabeza entre y que estemos en ese estado de aquí y ahora. A partir de ahí podemos empezar a extrañar. En los ejercicios de improvisación es más fácil porque uno tiene la incertidumbre y espera del compañero. Cuando tenemos un texto en una obra, y estará en la magia de repetir ese movimiento de distinta manera y no hacerlo siempre igual, ¿no? Cómo hacer que lo cotidiano sea extra cotidiano dentro de nuestra cotidianidad de la escena, es la manera de discontinuar esa continuidad de la que hablábamos en la fórmula del tiempo. Es la posibilidad que no nos da el cine. Es el hecho de que el teatro sea un ritual, un fenómeno vivo, la posibilidad de encontrarnos, etcétera, etcétera. Y en esa otredad que sucede en la escena, cuando nosotros estamos imponiendo estos principios, se da un nosotros congruentes que tiene que ver con la expectación. Y se genera un entre. Si hay un entre nosotros actores, va a haber un entre la escena y la platea, seguramente. Y eso es lo interesante. Si no hay entre en el teatro, no hay química. ¿Por qué me gusta ese cuadro que es un garabato? Si es un garabato en el fondo. ¿Por qué la paloma de Picasso es la paloma de Picasso? ¿Qué tiene? Claro, hizo 300 bocetos antes de llegar a eso. Entonces, en esa línea, en ese trazo, me parece que está la vida. ¿Por qué el Guernica ha trascendido muchísimo más tiempo en la historia y habla de un nosotros que tiene que ver con la guerra y me lo muestra de una manera muy particular y muy singular, muy extrañada? Y trasciende esa imagen mucho más la fotografía con los millones de muertos en Auschwitz. Tan impresionante, a pesar de que el ser humano es morboso en sí y se para a ver un accidente en la esquina. ¿Por qué trasciende más el arte de esa plástica como es el Guernica? Entonces preguntémonos lo mismo en el hecho de la teatralidad. Y tal vez podemos entrar en una situación nacional, política, poética, como el discurso en este caso de lo que fue la guerra en esa situación de ese cuadro. Muy bien, Juan, muchas gracias. Es rico escucharos. Hay comentarios de nuestros amigos y allegados con los que hemos trabajado. Por acá Luisa Fernanda nos tiene una preguntita, Juan, y nos menciona incluso la obra con la que hemos trabajado. ¿Cómo fue adaptar una obra como Puente Roto, que habla puntualmente de problemáticas sociales argentinas, a las realidades y cotidianidades colombianas? ¿Y cómo fue adaptar la máquina poética a todo eso? ¿Cómo te sentiste aquí en Colombia, trabajando un poco esa máquina y en ese universo tan particular que desemboca a través de vuestros ejercicios una estructura de puesta en escena? Si ustedes tienen la oportunidad, vayan a ver a Bello, una obra que dirigí que se llama Contrainteligencia, que no la quise hacer acá en la Argentina y la hice allá y se van a dar cuenta porque lo mismo nos pasó con una obra que se llama La Sangre de Sergi Belbel, que hicimos allá, que tenía que ver con una situación de una persona que raptaban. En este caso estábamos trabajando en naturalismo. Pero en el caso de Puente Roto es muy particular y me gusta mucho la pregunta. La anécdota de Puente Roto en realidad es que el chico del campo va a la casa el chico de la ciudad va a la casa de la novia a conocer a los suegros y hay un crimen ahí y atropella sin querer a un alambrador. Y cuando llega a la casa, de repente se mezclan dos tiempos. El tiempo de la casa y esa situación tan incómoda que es conocer a los papás de la novia, que es una familia muy particular. Y en otro caso empieza a mezclarse que se ve inmiscuido en la guerra, eh, en lo que fue acá el hecho histórico del fusilamiento de Lavalle, que lo manda a fusilar Dorrego. Lo que hicimos en el caso particular de Puente Roto, y ahí tuve que ver la dramaturgia de los compañeros, de Ángela también, que era
en este caso la que había trabajado las máquinas teatrales, fue cambiar el hecho histórico de Lavalle, en este caso, por la Pola, por Policarpa, que llaman ustedes. Entonces la injerencia fue, en realidad, trabajar con ese hecho histórico de Policarpa. Y este hombre que no se animaba a enfrentar a la familia de la novia, en el fondo lo que no se animaba era poner su cuerpo a la guerra por la revolución, ¿no es cierto? En ese caso, por todo lo que tenía que ver con la historia de Policarpa. Y en el fondo, la anécdota de un chico un chico más grande que la novia, que va a conocer la familia y que comete un crimen, es no hacerse cargo de él como ser nacional, ni de ese crimen que ha sido apañado por la familia, pero también en el cruce de los tiempos, no hacerse cargo a entregarse a la patria como signo de perder el miedo, que es lo que le pide la novia. Un poco les cuento la anécdota para que a ver si entienden cómo se van entrelazando los temas, los discursos, cuál es el enmascaramiento del territorio y cómo yo me sumerjo en el territorio poético para tratar de decir otras cosas con un lenguaje que tenga que ver con este mundo. En este caso, esa anécdota del chico y la novia y lo histórico que tiene que ver con lo de Policarpa y la situación de hablar del miedo, ¿no? Puesto que toda esa familia, por ejemplo, sale en el final a matar por la guerra y todos mueren y en el momento de salir él se pega un tiro. Entonces, un poco tenía que ver con eso. Muchísimas gracias, Juan, por poner en contexto un poco esta creación de Puente Roto. También por compartirnos un poco sobre este universo que también toca el ecosistema, el bios del actor que está en continuo proceso y que se puede entrelazar aquí con lo que nos hablabas de la máquina poética. Creo que hay principios muy ricos que podemos tener para los estudiantes que pueden ver la charla, tener en cuenta y asimilar, porque aquí ya en esta transmisión directa desde la palabra, pues es muy subjetivo lo que cada uno puede entender y cómo lo puede entender es la magia también de ello, cómo eso se pasa por el cuerpo. Entonces, muy bueno conversar contigo sobre estos aspectos, Juan, de la palabra, decirte y vamos a ir haciendo un poquito el cierre de este conversatorio. Luego de que termine, te doy el paso para que te despidas, pero ha sido muy maravilloso invitarte y agradecer también al programa de prácticas escénicas teatrales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango, que es en la que hemos estado trabajando, porque aquí el artista no para, nuestro corazón late, es de hora, y bueno, estamos dándonos la pelea esta semana a fomentar y a hacer encuentros con maestros, con estos eruditos también internacionales, con compañeros del arte que nos brinden la experiencia y más que todo en esta época de pandemia, porque como bien lo sabemos, el escenario se traslada a casa, pero nuestro ímpetu creativo no para. Muchas gracias por seguirnos, por estar en esta burbuja que es el teatro, donde partimos de lo íntimo, resonamos en colectividad. Hoy tuvimos el gusto de estar con Juan Cristóbal Comotti, de Argentina, Mendoza, un hombre del teatro maravilloso, con toda una experiencia muy rica para compartir desde la praxis, desde la teoría, y entonces me siento muy contento como de haber entablado contigo este conversatorio, de tenerte como maestro, como amigo, y bueno, esperamos que las puertas de nuestra escuela estén abiertas para generar estos puentes y estos vínculos creativos. Te doy paso a ti, Juan, para que te despidas, no sin antes decir que se queden en la transmisión porque vamos a dar paso a nuestro decano, José Octavio Castro, para que en la transmisión pues continuemos hablando un poco acerca del programa. Un abrazo, Juan Cristóbal Comotti, de parte de Esteban, todo el BIOS creativo para ti, que los dioses te bendigan. Por el espacio y
en realidad, más que despedirme, dar una especie de empujón de bienvenida. Sé que algunos hicieron las tareas, a lo mejor de ver el tratamiento del bufón dentro de la puesta en escena de unos links que les dejé yo, que tenía que ver con la dramaturgia de Pompeyo Audiver en la obra La farsa de los ausentes. Entonces, nada, quedo a disposición de ustedes en mi Messenger o en el WhatsApp que se los puede pasar a los chicos para que continuemos dialogando y que, bueno, acá estoy para las que sea, parces. Un abrazo muy grande. Gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos quienes nos siguen aquí en redes en nuestro espacio de Proyecto Formativo Integrador, Teatro desde mi burbuja, parto desde lo íntimo y resuena en colectividad. Un grato saludo al maestro Juan Cristóbal Comotti, quien hoy nos ha estado acompañando, cerrando esta semana en la que nosotros como programa de prácticas escénicas teatrales en nuestra institución nos la hemos jugado en compañía de nuestros estudiantes y nuestro equipo docente por seguir haciendo posible el escenario de la vida, el escenario teatral, desde ese espacio que se transforma en nuestro hogar. Salimos de las aulas de clase, salimos del escenario teatral, todo debido a esta pandemia en la que nos ha enfrentado, o en la que nos ha confrontado más bien a toda la humanidad, pero empezamos a transformar nuestros espacios, nuestras burbujas, nuestros hogares en lugares de creación, de experimentación y de formación. Y nuestros estudiantes es a ellos el profundo agradecimiento por jugársela, no solo en los espacios de formación, sino también por toda la experimentación que han tenido para posibilitar esta semana de proyecto formativo integrador, que regularmente es una jornada de una noche, un día, porque estos proyectos, estos PFI, como los hemos denominado, pues nosotros los hacemos como espacio, y lo decía el lunes en la apertura, para socializar y articular los resultados de aprendizaje de cada una de las unidades o de diversas unidades de formación de nuestro programa, al igual que los otros programas de nuestra institución. Esta vez, abrumados un poco inicialmente porque todo lo que teníamos proyectado para hacerlo a final de este semestre, como en esta fecha, que tenía que ver con presentarnos en teatros, encontrar un espacio para socializar algunas muestras, pues bueno, los llevamos a estas plataformas. Tomó un tiempo tanto a nuestro equipo docente, a nuestra institución, a nuestros estudiantes, y todavía seguimos en ese proceso, en significando, repensándonos para poder posibilitar el encuentro, el diálogo, esa comunión a través de estas plataformas digitales, y creo que en eso nuestros estudiantes han afrontado muy bien el reto y no han sido menos en cuanto al reto que nos ha llevado esta pandemia. Y de la misma manera nuestro equipo docente, quienes han motivado a cada uno de los estudiantes a creer, a creer y crear en lo que están haciendo, en seguir posibilitando su proyecto de vida del teatro, del arte con nuestra institución. Y bueno, una de las cosas maravillosas, porque también encontramos cosas interesantes en esto, es que nos permitió un encuentro como este, que son diálogos teatrales internacionales, y contar con maestros internacionales. El lunes estuvimos dialogando con la actriz, productora y gestora Belén Hasia, desde España nos estuvo acompañando. Lo mismo el miércoles con Jennifer Aguirre, que estuvimos dialogando allí, hablando de su experiencia de creación, una actriz peruana radicada también en Argentina. Ayer una clase majestuosa con nuestro maestro cubano Rolando Hernández, quien también hace parte de nuestro equipo docente. Y hoy cerramos estos diálogos internacionales, a quien de nuevo agradezco, el maestro Juan Cristóbal Comotti, por posibilitarnos, por acceder a dialogar con nuestros estudiantes, a dialogar con nuestra comunidad académica, pero que este espacio va a seguir rotando en las redes y lo posibilitamos también como un lugar de visitarlo de nuevo, de conocer esos otros saberes, esas formas de hacer teatro. Entonces expandimos nuestro escenario, esa burbuja que es nuestro hogar, pero también para entrar en un diálogo internacional y en esas diversas formas de hacer, pensar y saber la escena. Lo decía el lunes, para nosotros es muy relevante esa participación que tuvieron los estudiantes con la muestra de sus ejercicios, con los retos creativos, con los proyectos integradores, y aquí logramos articular muchos de sus resultados. Otros no los logramos articular porque
tenemos que estar, pues obviamente, supeditados a una cantidad de cuestiones legales por derechos de autor, manejos de derechos de autor en cuanto a lo sonoro, en cuanto a lo textual, que en eso nos hemos visto abocados, pues todos los que ahorita empezamos a encontrar las plataformas digitales para socializar nuestros proyectos de creación. Y ahorita pues eso nosotros no podemos ser menos, además como institución, de resguardarnos muy bien en ese asunto, porque sabemos pues que hay que cumplir unas normas legales en cuanto a derechos de autor y lo que tiene que ver también con el uso de la imagen. A profundo agradecimiento a los profesores del programa, a todo el equipo docente que siguió la iniciativa, estuvieron ahí siendo siempre el aliento, la asesoría, la motivación a los estudiantes. Lo he dicho en otros escenarios, si para el trabajo de la salud la primera línea son los médicos y las enfermeras, para nosotros en el campo de la educación la primera línea son nuestros docentes. Esos cofrades y esos amigos que están aquí creyendo en este proyecto y acompañan a los estudiantes. Y por supuesto agradecerle a nuestra institución que nos ha posibilitado las plataformas, los mecanismos, al sector, el área de comunicaciones, a Daniel Villegas, a nuestro señor rector Juan Carlos Mejía Giraldo, quien en cabeza de él seguimos navegando y seguimos piloteando este barco como proyecto de artes, que ese era nuestro leitmotiv durante la semana. El proceso creativo y el artista deoriano no para. Nuestro corazón es Débora para seguir latiendo por un arte que cree, que crea, a pesar de las circunstancias y a pesar de las vicisitudes que se tienen que superar o que se tienen que enfrentar en un momento de estos tan difícil como es la pandemia en la que estamos todos pues viviendo en este momento. A nuestra vicerrectora, Paola Cristina Gómez Cano, por apoyarnos en estas iniciativas y bueno, a toda la institución y a nuestro equipo PFI, a la maestra Lincio Holguín, a Juan Esteban Echeverry, que estuvieron aquí piloteando este asunto con los estudiantes, con la edición, con la producción, con la publicidad. A todos ellos infinitas gracias. Seguiremos encontrándonos por estos medios. Nuestras aulas de clase se han transformado y seguramente las tendremos que seguir transformando. Seguramente tendremos que seguir repensándonos en diálogo constante con nuestros estudiantes que día a día se la siguen apostando con muchas dificultades, con muchas situaciones, pero que se la siguen apostando a su proceso y a su proyecto de vida en la práctica escénica y con nuestra institución. El escenario teatral se transforma y encontramos otras posibilidades de diálogo. Y bueno, es una buena oportunidad para seguir gestionando y posibilitando estos diálogos con que, pues, Juan Esteban lo decía, esperemos de que se abra nuestra institución para poder dialogar con todos ustedes y poder tener a estos maestros, qué bueno, con nosotros. Y si no, seguiremos invitando a los maestros mientras podamos a que dialoguen por acá. Invitar a los estudiantes a que aprovechen mucho estos espacios, estas condiciones en las que estamos, pues también dan la oportunidad de trascender fronteras. Estos videos quedan alojados en la página en Facebook, pero también los tenemos alojados en nuestro canal en YouTube, en el canal institucional de la Débora Arango, donde ustedes pueden consultar todos estos conocimientos y todas estos saberes transitados por los maestros que nos acompañaron acá. Seguro van a ser muy útiles en sus procesos de formación. Y bueno, ¿no? Estos eventos van a seguir rotando y nos están viendo en otros lugares, gracias a los que todas las noches o una u otra noche nos acompañaron en los en vivo, también en los eventos que hicimos en las horas de la tarde, y decirles que el programa de prácticas escénicas teatrales, desde su iniciativa de formar creadores escénicos teatrales, no ha bajado la bandera y seguimos creyendo en esos sueños y en esos proyectos artísticos que son nuestros estudiantes, como futura renovación generacional del teatro en Medellín, en Colombia y en el mundo, en una condición como la que tenemos. Este es el presente. A nuestros actores y nuestras actrices, este es el momento que les tocó vivir, que les tocó en su proceso de formación, y seguramente encontraremos todas las posibilidades y las condiciones para ser resilientes, volver a encontrarnos mejor de lo que estábamos y seguir dando esas posibilidades de creación desde lo presencial, desde luego de tener el contacto con el espectador, y que llenemos los teatros de la ciudad con todas esas ideas creativas que ustedes tienen, que son supremamente valiosas. De nuestra parte hubiéramos querido sacar todas las propuestas, seguro que sí, pero bueno, como les decía, en algún momento nos tocaba estar conectados, articulados desde lo legal y desde lo jurídico, para nosotros tampoco entrar aquí en cuestiones
ilegales por derechos de autor. Una bonita noche para cerrar este PFI, Proyecto Formativo Integrador, Teatro desde mi burbuja, aparto desde lo íntimo y resueno en colectividad. Le doy también la palabra a nuestra compañera Lindsay, porque ella estaba aquí muy al pie del cañón, como decimos nosotros, piloteando este barco con Juan Esteban en todo este proceso de las transmisiones. Buenas noches, comunidad de Oriana. Buenas noches, amigos que nos siguen a través del mundo por esta plataforma. Hoy un infinito agradecimiento a todos los maestros que nos acompañaron en esta sesión de diálogos teatrales internacionales y en nuestro PFI, Proyecto Formativo Integrador, Teatro desde mi burbuja, parto desde lo íntimo, resueno en colectividad. Hoy el aplauso es para ustedes, estudiantes, alumnos de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, quienes no han parado de producir, quienes no han parado de soñar, quienes no han parado de elevar sus espíritus creativos. Muchas gracias a todos los estudiantes que nos siguieron en este espacio, gracias a todos por acompañarnos en este PFI y bueno, esperamos que estos encuentros se sigan realizando porque nuestro proceso artístico no para. Así que bueno, agradecerles, cerramos entonces nuestro PFI, Proyecto Formativo Integrador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los estudiantes que nos siguieron en este espacio. Gracias a todos por acompañarnos en este PFI. Muchas gracias. Y corazones de obra. Muchas gracias a todos los maestros que nos acompañaron, a los maestros del programa y los que nos ven en la estada. Nuestro corazón sigue siendo Débora y no paramos de crear. Muchas gracias. No paramos. Mi corazón es Débora cuando me quedo en casa. Gracias. En casa. Y nuestro proyecto formativo y creativo no para. Seguimos. Muchas gracias por seguir creyendo y creando. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Tenemos por acá comentarios muy, muy positivos. Y bueno, nuestro proceso artístico no para. Gracias, compañeros. Gracias, estudiantes de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Chao, nos vemos. Chao. Buena vibra.